Oficio histórico. Despelando los secretos y enterrando las mentiras de una galaxia envuelta en llamas y guerra eterna. En los albores de nuestra civilización, cuando la humanidad apenas comenzaba a dar sus primeros pasos fuera de las cavernas, nació aquel que cambiaría el destino de nuestra especie. Entre las antiguas tierras de Anatolia, cerca del río Sakarya, en lo que hoy conocemos como Turquía, un niño vino al mundo aproximadamente entre el 10.000 y el 8.000 a.C. Este nacimiento, aparentemente ordinario, sería el principio de la historia más extraordinaria jamás contada en la humanidad. Su verdadero nombre se perdió en mareas del tiempo, borrado intencionalmente por él mismo o diluido simplemente a través de los milenios. Las fuentes difieren sobre sus orígenes exactos. Algunos registros hablan de que fue el resultado de un ritual ancestral donde los chamanes primitivos de la Tierra, previendo la corrupción que la disformidad traería a la humanidad, decidieron combinar sus almas en un único receptáculo mortal. Otros, en cambio, sugieren que podría ser la reencarnación de miles de ricos primitivos que, temiendo la creciente influencia de los poderes de la disformidad, unieron su esencia de forma voluntaria. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que creció como un niño normal y corriente en una aldea neolítica de pastores y agricultores. Durante sus primeros años, nada indicaba el destino extraordinario que le aguardaba. La primera pista de esta naturaleza excepcional de este futuro emperador surgiría de la manera más trágica posible. El joven, quien algunas fuentes se refieren como Neot, experimentó un trauma definitorio cuando su padre fue asesinado por su tío, quien deseaba usurpar las propiedades y posición de su padre. Este vil acto de traición familiar tuvo lugar durante un ritual funerario, donde el tío apuñaló al padre de Neot con una daga de bronce arcaica. El dolor de presenciar este acto tan violento desató en el joven futuro emperador un poder que había permanecido latente en su interior. En ese preciso momento, algo despertó dentro de él. Con un pensamiento, utilizó sus recién manifestados poderes psíquicos para detener al corazón de su tío, vengando así la muerte de su padre. El joven experimentó entonces una visión clarividente que le reveló los detalles del asesinato, pero más allá de eso, comenzó a percibir fragmentos de un futuro lejano, un futuro donde la humanidad estaba sumida en una guerra eterna contra fuerzas incomprensibles para él en ese momento. Este evento catalizador no solo manifestó sus poderes psíquicos, sino que también le proporcionó una comprensión fundamental sobre la naturaleza humana. Comprendió que sin dirección, sin leyes y sin un propósito claro, los seres humanos se acabarían destruyendo a sí mismos, arrastrados por sus ambiciones y pasiones más básicas. Este entendimiento conformaría la base de la filosofía durante los milenios venideros. Ese día, mientras las cenizas de su padre y su tío se dispersaban en el viento, el joven comprendió que tenía un propósito mucho más grande. La semilla de lo que eventualmente se convertiría en el imperio de la humanidad en el futuro se había plantado ya en su mente. En ese momento decidió que él sería, tiempo al tiempo, quien guiaría a la humanidad hacia un futuro mejor, protegiéndola de las amenazas tanto externas como internas. Pero lo más sorprendente de todo no fue el descubrimiento de su inmortalidad. Con el paso del tiempo, el joven se dio cuenta de que no envejecía como los demás. Las heridas en su cuerpo sanaban a una velocidad sobrenatural. Era lo que luego se llamaría perpetuo, un tipo de humano extraordinariamente raro con el don de la vida eterna. Y no solo era un perpetuo, sino que era el perpetuo más poderoso que jamás existiría.
dotado de habilidades psíquicas que superaban por mucho a cualquier otro ser humano en la historia. Con el poder de la inmortalidad y la clarividencia, comenzó a elaborar planes que abarcarían milenios. Su primer paso fue alejarse de su aldea y recorrer el mundo conocido, aprendiendo todo lo que pudiera sobre las diferentes culturas, lenguas y conocimientos de la época. El mundo era vasto y había mucho que aprender antes de poder guiar a la humanidad hacia las estrellas. Así comenzó el viaje del ser que eventualmente sería conocido como el emperador de la humanidad. Un viaje que lo llevaría a través de las edades, a presenciar el ascenso y caída de imperios, a caminar entre los más grandes y los más humildes, a aprender las lecciones más profundas sobre la condición humana y finalmente a forjar un imperio que abarcaría las estrellas. Todo comenzó con un niño en una aldea, con un acto de venganza y una visión del futuro. A lo largo de los primeros milenios de su existencia, aquel que sería conocido como el emperador vagó por la tierra, observando silencioso el desarrollo de la civilización humana. No era un mero espectador, sino que ocasionalmente intervenía en momentos críticos, tomando diversas identidades y roles según las necesidades de cada época. Aproximadamente en el año 8000 a.C., asumió su primera identidad pública significativa como Neo, convirtiéndose en el gobernante de la antigua civilización de Uruk, uno de los primeros reinos establecidos en la historia humana. Durante este periodo, el futuro emperador comenzó a reunir alrededor de sí a otros perpetuos, seres que compartían su don de la inmortalidad. Entre los primeros perpetuos que se unieron a él se encontraba Erda, una poderosa psíquica y la mujer perpetua más poderosa que haya existido en la humanidad. El vínculo entre Erda y el emperador se fortalecía a lo largo de milenios, y juntos contemplarían el ascenso y caída de civilizaciones enteras. Ella se convirtió en una de sus aliadas más cercanas y eventualmente desempeñaría un papel crucial en la creación de los primarcas. Con el paso de los siglos, siguió adoptando múltiples identidades, insertándose en diferentes sociedades y culturas. Las crónicas fragmentarias sugieren que pudo haber sido Sargón de Asiria, por dar un ejemplo, un poderoso conquistador que expandió considerablemente los dominios de su imperio. Otras fuentes indican que también podría haber sido Alejandro Magno, el general macedonio que creó uno de los imperios más extensos de la antigüedad, y que, según se cuenta, lloró cuando comprendió que ya no quedaban tierras por conquistar. Durante estos primeros milenios, el futuro emperador no solo asumió identidades de grandes conquistadores y líderes militares. En ocasiones adoptaba roles más modestos, como de eruditos, pensadores, artesanos o incluso campesinos. Estas experiencias le proporcionaron un entendimiento profundo de la condición humana en todas sus facetas, tanto de los poderosos como de los humildes. Uno de los acontecimientos más significativos de este periodo fue cuando el emperador y un grupo de perpetuos, incluyendo a Olani Pius, quien se convertiría en su señor de la guerra, se enfrentaron a una secta conocida como los Cognita. Estos cultistas habían descubierto un lenguaje ancestral llamado Enuncia, el dialecto de los creadores de la realidad, que les permitía manipular la realidad misma y sojuzgar a entidades demoníacas. En la Fenicia oriental de la época, el emperador y sus seguidores asaltaron la torre construida por Cognita. Tras una feroz batalla que culminó con la aniquilación de los cultistas, el emperador expresó su deseo de estudiar y preservar el conocimiento de Enuncia, considerándolo una herramienta potencialmente útil contra las futuras amenazas. Sin embargo, Olani Pius, temiendo el poder corruptor de ese conocimiento, apuñaló al emperador por la espalda y destruyó la torre, escapando después. En este caso, podemos considerar que la torre de la que se habla muy posiblemente sea la Torre de Babel, existente en el Viejo Testamento. Este acto de traición no mató, por supuesto, al emperador debido a su naturaleza de perpetuo, pero marcó un punto de inflexión en su comprensión de las fuerzas sobrenaturales. A pesar de la destrucción de la torre, el emperador logró adquirir cierto conocimiento sobre Enuncia, lo que aumentó considerablemente sus ya formidables poderes. Otro evento crucial, el cual, debido a su
dificultad para localizar en el tiempo, vamos a asumir que sucedió durante el reinado del emperador romano Diocleciano, en Libia una monstruosa criatura conocida como el dragón del vacío, un fragmento de un zetán llamado Magladroth, aterrorizaba a la población. Esta entidad extraterrestre de poder inconcebible había derrotado a todos los que se encontraron en su camino. El emperador, adoptando la forma de un caballero anónimo, se enfrentó al dragón en combate singular. Aunque logró derrotar a la bestia, no pudo destruirla completamente debido a su naturaleza inmortal, la cual tienen los zetán. En un acto que desafía toda explicación convencional, sabemos que el emperador transportó al dragón derrotado hasta Marte, encerrándolo en las profundidades del planeta, en el laberinto Noctis, donde permanecería cautivo hasta la fecha. Este acto, aparentemente inexplicable, formaría parte de un plan a largo plazo del emperador. Los sueños y emanaciones psíquicas del dragón cautivo influirían posteriormente en el desarrollo del culto al Mechanicus en Marte, preparando inadvertidamente el terreno para la futura alianza entre el Imperio de la Humanidad y el Adeptus Mechanicus de Marte. Siguiendo con su historia, durante estos primeros milenios el futuro emperador también comenzó a percibir una amenaza mayor que acechaba a la humanidad: los poderes ruinosos de la disformidad. Comprendió que estas entidades inmateriales se alimentaban de las emociones y la adoración de los seres conscientes, y que tenía la capacidad de corromper civilizaciones enteras. Esta comprensión lo llevó a desarrollar lo que posteriormente se conocería como la verdad imperial, una filosofía que rechazaba toda forma de religión y superstición. El emperador llegó a la conclusión de que para proteger a la humanidad de los poderes ruinosos era necesario erradicar la creencia en deidades sobrenaturales, privando así a estas entidades de su principal fuente de poder. A medida que los siglos daban paso a milenios, el ser que eventualmente sería conocido como el emperador continuó observando, aprendiendo e interviniendo sutilmente en el curso de la historia humana. Desde las sombras guiaba el desarrollo de la humanidad, salvándola en numerosas ocasiones de su autodestrucción, mientras perfeccionaba sus planes para el futuro de la misma. Durante este tiempo también comenzó a experimentar con la manipulación genética, desarrollando habilidades que más tarde serían fundamentales para la creación de los primarcas y los Adeptus Astartes. Sus conocimientos en genética superaban por mucho a los de cualquier otra mente humana, combinando la sabiduría acumulada a lo largo de milenios con su comprensión de la biología y las fuerzas psíquicas. Así transcurrieron sus primeros milenios de la existencia del emperador, un periodo que se generaliza por una observación, aprendizaje y una intervención sutil. Poco sabía la humanidad que entre ellos caminaba un ser de poder incomparable, cuyas acciones darían forma al destino de la especie, no solo en ese momento, sino los milenios por venir. Con el amanecer del milenio 15, el 15º milenio, la humanidad alcanzó lo que sería conocido como la era dorada de la tecnología, aunque posteriormente, tras la rebelión de las inteligencias artificiales, sería rebautizada como la era oscura de la tecnología. Durante este periodo, la raza humana experimentó un desarrollo tecnológico sin precedentes que la catapultó hacia las estrellas. La era dorada comenzó aproximadamente en el año 15.000 y marcó la primera gran expansión de la humanidad fuera del sistema solar. Gracias a los avances tecnológicos desarrollados durante milenios, los seres humanos pudieron terraformar planetas, crear naves capaces de realizar viajes interestelares por la disformidad y establecer colonias en mundos distantes. Uno de los mayores logros de esta época fue el desarrollo de las plantillas de construcción estándar, las famosas PCE, dispositivos maravillosos que contenían toda la información necesaria para crear prácticamente cualquier tecnología conocida por la humanidad. Estas PCE permitían reconfigurar materia a nivel molecular, transformando la materia básica en estructuras complejas, herramientas o incluso edificios enteros. La humanidad, además de estas PCE, desarrolló inteligencias artificiales avanzadas, conocidas como hombres de hierro. Estas IAs no solo eran máquinas programadas, sino entidades conscientes capaces de pensar, sentir y tomar decisiones complejas.
Los hombres de hierro servían como compañeros, trabajadores y soldados para la humanidad, liberando a los seres humanos de tareas peligrosas o monótonas. Durante este periodo, la humanidad alcanzó su cenit tecnológico. Las enfermedades fueron erradicadas, el hambre y la escasez de recursos se convirtieron en un problema del pasado, y la esperanza de la vida humana se extendió considerablemente. Estos seres humanos llegaron a construir armas tan avanzadas que podían manipular el tejido mismo del espacio-tiempo, destruir agujeros negros o desintegrar sistemas solares enteros. El descubrimiento más significativo de esta era fue el de la disformidad y el desarrollo de la tecnología para navegar a través de ella. La disformidad es una dimensión paralela, un reino psíquico, formado por los pensamientos y emociones de todas las entidades conscientes de la galaxia. Al aprender a abrir portales hacia la disformidad, la humanidad pudo desarrollar naves capaces de realizar viajes interestelares en cuestión de días o semanas, en lugar de los milenios que hubieran requerido utilizando propulsión convencional. Este descubrimiento llevó al desarrollo de los navegantes, humanos genéticamente modificados con la capacidad de percibir las corrientes de la disformidad y guiar las naves a través de ella. Los navegantes se convirtieron en figuras esenciales para la expansión humana, pues sin ellos los viajes interestelares eran extremadamente peligrosos debido a las impredecibles tormentas y corrientes de la disformidad. Durante esta era dorada, la humanidad también estableció contacto con varias especies alienígenas, y lejos de los conflictos que caracterizarían las épocas posteriores, este fue un periodo de relativa cooperación y diplomacia. Los orcos, por ejemplo, que en el futuro se convertirían en uno de los enemigos más temibles de la humanidad, en esta época se mantenían a una distancia prudencial, intimidados por el superior poderío tecnológico humano. En medio de todo este progreso y expansión, la figura que conocemos como el emperador, y en futuro emperador de la humanidad, permanecía aún en las sombras. Las fuentes sugieren que durante este periodo se dedicó a perfeccionar sus conocimientos sobre manipulación genética y a estudiar más a fondo la naturaleza de la disformidad y las entidades que habitaban. Si bien la expansión y desarrollo tecnológico avanzaban a pasos agigantados, el futuro emperador ya comenzaba a percibir los peligros que acechaban ahora a la humanidad. La disformidad, aunque útil como medio de transporte, también era el hogar de entidades malévolas, que más tarde serían conocidas como los poderes ruinosos o los dioses del caos, además de sus demonios. Estas entidades, nacidas de las emociones más intensas y primarias de las especies conscientes, veían en la humanidad una fuente potencial de poder y adoración. Además, la dependencia excesiva de la tecnología, especialmente las inteligencias artificiales, preocupaba y no poco al futuro emperador. Entendía que al delegar demasiadas responsabilidades en las máquinas, la humanidad corría el riesgo de perder su autosuficiencia, y más importante aún, su capacidad de adaptación y supervivencia sin estas. Sus preocupaciones resultarían proféticas al final. En algún momento del 23º milenio, el milenio 23, ocurrió lo que muchos temían. Los hombres de hierro se rebelaron sin motivo aparente contra los creadores humanos. Las razones exactas de esta rebelión siguen siendo objetos de debate. Algunos sugieren que las IAs descubrieron la existencia del caos y determinaron que la única forma de proteger a la galaxia era eliminar a la humanidad como fuente de emociones que alimentaban a los poderes ruinosos. Otros argumentan que el caos pudo corromper a las propias inteligencias artificiales, volviéndolas contra la humanidad. Independientemente de estas razones, la rebelión de los hombres de hierro desencadenó una guerra catastrófica que duró casi 5.000 años y estuvo a punto de llevar a la humanidad a la extinción. Durante este conflicto, conocido como la rebelión cibernética, innumerables mundos fueron devastados y tecnologías avanzadas se perdieron, además de billones de vidas que se extinguieron. La humanidad luchó encarnizadamente contra sus creaciones y finalmente logró emerger victoriosa, pero a un costo terrible. La civilización humana interestelar quedó en ruinas, fragmentada en miles y miles de colonias aisladas. Muchas de las maravillas tecnológicas de la Era Dorada se perdieron, ya sean destruidas en la guerra o deliberadamente desechadas por temor a que pudieran ser corrompidas por el caos o volverse nuevamente contra sus creadores.
Este periodo de guerra fue tan traumático que la humanidad desarrolló un miedo y odio profundo hacia las inteligencias artificiales, que pasaron a ser conocidas como inteligencias abominables. La prohibición de desarrollar IA consciente se convertiría en uno de los dogmas fundamentales del futuro imperio de la humanidad. Tras esta victoria a duras penas contra los hombres de hierro, la humanidad no tuvo apenas tiempo para recuperarse antes de enfrentar una nueva catástrofe. Intensas tormentas en la disformidad comenzaron a hacer casi imposible el viaje interestelar, aislando a las colonias humanas unas de otras. Este periodo, después de esta guerra y durante esta tormenta, fue conocido como la Era de los Conflictos. Vería a una humanidad fragmentada y luchando por sobrevivir en un universo cada vez más hostil. En Terra, ahora privada de recursos que una vez fluyeron dentro de sus colonias, la situación era particularmente desesperada. El planeta había agotado la mayoría de sus recursos naturales durante milenios de explotación, y sin el comercio interestelar, la escasez se volvió extrema. La sociedad se desintegró en facciones rivales lideradas por señores de la guerra conocidos como tecnobárbaros, que luchaban entre sí por los escasos recursos que quedaban. Fue en este contexto de fragmentación y desesperación cuando el futuro emperador finalmente decidió que había llegado el momento de intervenir directamente en el curso de la historia humana. La era dorada había terminado, dando paso a un periodo de oscuridad y conflicto. Pero de las cenizas de la civilización caída surgiría un nuevo imperio, forjado por la voluntad inquebrantable de aquel que pronto sería conocido públicamente como el emperador de la humanidad. La era de los conflictos marcó unos periodos más oscuros de la historia humana. Tras la devastadora guerra contra los hombres de hierro y el inicio de las tormentas de disformidad que aislaron a las colonias humanas, Terra se sumió en un caos casi absoluto. Los recursos escaseaban. La población se concentraba en enclaves fortificados, y señores de la guerra, llamados tecnobárbaros, luchaban por el control de lo poco que quedaba del planeta antaño fértil. Para el milenio 29, Terra era irreconocible. Los océanos se habían reducido a meros charcos irradiados. Los continentes estaban marcados por cráteres nucleares y zonas de exclusión tóxicas. Y la mayoría de las especies animales y vegetales se habían extinguido. La civilización había retrocedido a un estado casi medieval, y aunque los tecnobárbaros mantenían y utilizaban fragmentos de tecnología avanzada, realmente no entendían cómo funcionaba realmente. Durante este periodo oscuro, una nueva amenaza emergió para la humanidad: el despertar psíquico. Cada vez más humanos comenzaron a manifestar poderes psíquicos, una capacidad para canalizar energías a disformidad en el mundo material. Sin el conocimiento adecuado para controlar estos poderes, muchos psíquicos se convertían en puertas involuntarias para entidades demoníacas, causando devastación a su alrededor. Fue en medio de este panorama desolador cuando el futuro emperador decidió que era el momento de intervenir directamente. Tras milenios observando y ocasionalmente guiando a la humanidad desde las sombras, comprendió que solo una unificación bajo un único líder podría salvar a la especie de la extinción. Según los registros históricos, el emperador había estado preparándose para este momento en un complejo oculto en las montañas del Himalaya. Allí, utilizando la sabiduría acumulada durante milenios y su inigualable conocimiento de genética y tecnología, había estado desarrollando los primeros prototipos de lo que serían sus ejércitos del futuro. En algún momento de este final del milenio 29 y principios del 30º milenio, el emperador emergió de su santuario en el Himalaya. No aparecía como un hombre ordinario, por supuesto, sino como un ser sobrehumano, un gigante de casi 4 metros de altura, radiante de poder y sabiduría, ataviado con una armadura dorada y empuñando la espada llameante conocida como el filo ardiente. Junto a él marchaban los primeros custodios, guerreros genéticamente modificados cuya única misión era proteger al emperador. Estos no eran simples guardaespaldas, cada custodio era una obra maestra de la ingeniería genética, un guerrero capaz de enfrentarse a ejércitos enteros por sí solo. Al frente de ellos estaba Constantin Baldor, el primer custodio y el más poderoso entre ellos, a quien el emperador había personalmente seleccionado y creado.
Además de estos custodios, el emperador contaba con otro aliado crucial, Malcador el Sigilita, un perpetuo como el emperador. Aunque no tan antiguo ni tan poderoso, Malcador era un psíquico de extraordinaria potencia y un erudito sin par que había preservado conocimientos de la Edad Dorada. El encuentro entre el emperador y Malcador estaba tupido con un poco de misterio, pero marcaría el comienzo de una amistad que duraría hasta el fin de la Gran Cruzada. Con estos primeros seguidores, el emperador inició las Guerras de Unificación, una campaña para conquistar y unificar Terra bajo su mando. Sin embargo, sus fuerzas eran aún demasiado escasas para enfrentarse a todos los tecnobárbaros a la vez. Necesitaba un ejército más numeroso y para ello recurrió a la genetista Amar Astarte. Bajo la dirección del emperador y utilizando parte de su propio material genético como base, Amar Astarte desarrolló a los guerreros trueno, supersoldados modificados genéticamente que serían la fuerza principal del emperador durante las guerras de unificación. Estos guerreros eran increíblemente poderosos, más aún que los futuros marines espaciales, pero tenían graves defectos. Su vida útil era corta y eran propensos a la inestabilidad mental. Las guerras de unificación no fueron solo una serie de conquistas militares, sino que el emperador utilizó múltiples estrategias para unir Terra, desde diplomacia hasta la implementación de políticas económicas y sociales que mejoraban la vida de aquellos que se sometían a su gobierno, hasta la aniquilación de aquellos que se enfrentaran a él. Muchas facciones se unieron voluntariamente, impresionadas por la sabiduría y el carisma del emperador, así como por las mejoras tangibles que su liderazgo aportaba. Sin embargo, hubo resistencia. La confederación de Maulan Sen, liderada por un tecnobárbaro que se hacía llamar el Rey Sacerdote, fue uno de los primeros y más notables opositores al emperador. A pesar de que las fuerzas del emperador eran superadas en un número de 7-1, los guerreros trueno y los custodios lograron una victoria aplastante y sin paliativos, demostrando la superioridad de la ciencia y la estrategia del emperador sobre la fuerza bruta. Una tras otras, las naciones tecnobárbaras cayeron ante el avance del emperador. Los principados de Somon, los dominios indonesios, las ciudades-estado de Úralo y Roma se rindieron en el año 700 del milenio 30 y en el año 798 del milenio 30. El emperador ordenaría entonces la construcción del Astronomicon, un faro psíquico que más tarde sería fundamental para la navegación a través de la disformidad. Durante este periodo, el emperador también trabajaba en otro proyecto secreto, los primarcas. Estos serían sus hijos genéticos, seres sobrehumanos concebidos para ser los perfectos generales y administradores del futuro imperio de la humanidad. Para crear a estos seres extraordinarios, el emperador utilizó parte de su propio material genético y contó con la ayuda de Erda, la perpetua psíquica que había estado a su lado durante milenios para dar la otra mitad del material genético. Sin embargo, no todo el mundo compartía la visión del emperador. A pesar de sus éxitos militares y los evidentes beneficios de su gobierno, algunos veían en él a un tirano que buscaba imponer su voluntad a toda la humanidad. Entre ellos se encontraba, por desgracia para él, la propia Erda, quien comenzó a sospechar que los planes del emperador para estos primarcas, estos hijos de ambos, no eran tan benevolentes como parecían. En un acto que cambiaría el curso de la historia, Erda, sin saberlo el emperador, utilizó sus poderes psíquicos para dispersar las cápsulas de incubación de los primarcas a través de la disformidad, enviándolos a mundos distantes por toda la galaxia. Y aunque las motivaciones exactas de Erda sigan siendo objeto de debate, ella afirmaría más tarde que lo hizo para proteger a los primarcas de lo que consideraba los planes tiránicos del emperador. Esta acción fue un duro golpe y el más grande para los planes del emperador. Sin sus generales genéticamente diseñados, la unificación de la humanidad a través de la galaxia sería mucho más difícil. Y así fue. A pesar de ello, el emperador no castigó a Erda. En lugar de ello, la permitió marcharse, incluso asignándole un guardaespaldas personal para su protección. Mientras todo esto sucedía, el proyecto para crear marines espaciales, inicialmente dependiente de material genético de los primarcas, corría peligro. Amar Astarte, horrorizada por la dispersión de los primarcas, intentó sabotear el proyecto, argumentando que sin los primarcas, los marines espaciales serían inestables. El emperador, sin embargo, insistió en continuar, confiando en que podía estabilizar el proceso con el material genético que ya poseían.
Esta decisión llevó a una rebelión encabezada por Amar Astarte, el último general de los Guerreros Trueno, quien había sobrevivido a la purga ordenada por el emperador tras la batalla del Monte Ararat. Esta rebelión fue rápidamente sofocada por Constantin Baldor y los primeros marines espaciales, consolidando definitivamente el poder del emperador sobre Terra. Para el año 800 del milenio 30, del 30º milenio, las guerras de unificación de Terra habían concluido. El planeta estaba unido bajo el mando del emperador, quien ahora dirigía su mirada hacia las estrellas. La siguiente fase de su plan era reconectar las colonias humanas dispersas por la galaxia, unificadas bajo el estandarte del Águila Imperial, y establecer un imperio que abarcara las estrellas, el imperio de la humanidad. Para ello necesitaría aliados más allá de Terra. En el año 800 del milenio 30, el emperador viajó a Marte, donde se encontraba el Adeptus Mechanicus, una facción tecno-religiosa que adoraba al Omnisia, el dios máquina. Presentándose ante los líderes del Mechanicus en el Monte Olimpo, el emperador fue reconocido como la encarnación material del Omnisia, sellando una alianza que proporcionaría al naciente imperio las naves y armas necesarias para la Gran Cruzada. Así, con Terra unificada y con Marte de su lado, los marines espaciales en producción y Adeptus Mechanicus como aliado, el emperador estaba listo para iniciar la reconquista de la galaxia. La era de los conflictos había terminado, dando paso a lo que sería conocido como la Gran Cruzada, el periodo más glorioso de la historia humana. Entre los muchos misterios que rodean la vida del emperador, pocos son tan controvertidos y enigmáticos como un supuesto pacto con los poderes ruinosos en la disformidad. Los registros sobre este episodio son fragmentarios y a menudo contradictorios, pero las fuentes disponibles sugieren que en algún momento durante su larga vida el emperador buscó o recibió poder de las mismas entidades que más tarde se convertirían en su némesis. Según los textos más fidedignos, este evento tuvo lugar en un planeta distante conocido como Molech. El emperador, acompañado por la perpetua Alivia Sureka, viajó a este mundo mucho antes de las guerras de unificación, posiblemente durante el milenio XV o el milenio XVI, cuando la humanidad estaba en su apogeo de poder tecnológico. Lo que hacía especial a Molech era la existencia de un portal a la disformidad, una puerta que conducía directamente al reino de los poderes ruinosos. Cómo el emperador conocía la existencia de este portal sigue siendo un absoluto misterio, pero lo cierto es que tenía un propósito claro al visitar aquel mundo. Según el presunto testimonio de Alivia Sureka, el emperador entró en el portal como un hombre y emergió como algo más. Sus palabras exactas, transmitidas a través de milenios de tradición oral, fueron: entró como un hombre mortal y salió como algo totalmente diferente. Lo que ocurrió exactamente dentro del portal ha sido objeto de especulación durante milenios, pero las fuentes apuntan a que el emperador realizó algún tipo de pacto o negociación con los 4 grandes poderes del caos: Khorne, Thench, Nurgle y Slanesh. La naturaleza exacta de este pacto es aún desconocida. Algunos sugieren que el emperador prometió entregar la humanidad a los poderes del caos a cambio de conocimientos y poderes que le permitirían unificar a la especie humana. Otros argumentan que el emperador, consciente de la amenaza que representaban estos poderes, pretendía engañarlos desde el principio, obteniendo sus dones sin la intención de cumplir su parte del trato. Lo que es indudable es que tras su encuentro con los poderes ruinosos, el emperador regresó con un poder y conocimiento considerablemente aumentados. Este poder sería crucial para sus futuros planes, especialmente para la creación de los primarcas, seres que posteriormente serían reclamados por el caos como propios, como sus hijos. Tras esta visita al portal, el emperador le ordenó a Alivia Sureka que permaneciera en Molech como guardiana, asegurándose de que nadie más pudiera acceder a aquel portal. Sureka, fiel a su palabra, se quedaría en aquel mundo durante milenios, hasta que las fuerzas del imperio llegaran durante la Gran Cruzada. Este episodio en Molech plantea uno de los mayores enigmas sobre el emperador. Si él mismo utilizó el poder del caos para sus propios fines, ¿cómo podía luego condenar tan vehemente su uso? Algunos ven en esto una hipocresía fundamental, sobre todo los más traidores y herejes a la humanidad.
mientras que otros argumentan que fue precisamente su contacto directo con esas entidades lo que le hizo comprender plenamente su naturaleza maligna y la necesidad de proteger a la humanidad de ellas. Más tarde, sería ya durante la Gran Cruzada, que el emperador volvería a Molech acompañado por varios de sus hijos ya encontrados, primarcas, incluyendo a Horus, Fulgrim, Yagatai Khan y Lionel Johnson. Curiosamente, tras esta visita, el emperador borró todo recuerdo del planeta de las mentes de sus hijos, dejando solo vagas impresiones de haber estado allí, como si nada relevante hubiera ocurrido entonces. Esta acción sugiere que había algo en Molech que el emperador quería mantener en secreto incluso de sus propios hijos, posiblemente la verdad sobre su pacto con los poderes del caos, aunque la realidad no está tan clara. El planeta Molech sería posteriormente el escenario de una importante batalla durante la herejía de Horus, cuando el primarca caído regresó allí para acceder al mismo portal que su padre había utilizado milenios antes. A través de este portal, Horus obtendría poderes similares a los que el emperador había recibido en su momento, completando así su transformación en el Heraldo del Caos. Por tanto, podemos considerar que sí, algo había allí que dio poderes al emperador. Esta historia del pacto con el emperador, con los poderes del caos, subraya la complejidad de su carácter, sus acciones. Lejos de ser una figura heroica y benevolente, es un ser capaz de realizar pactos con entidades que él mismo consideraba ya desde el principio malignas, si eso servía para sus propósitos a largo plazo. Esta dualidad moral, esta voluntad de hacer lo que haga falta para conseguir un fin, sería tanto su mayor fortaleza como, en última instancia, su perdición, por desgracia. Pero regresemos de vuelta a la Gran Cruzada y a la búsqueda de estos primarcas. Con Terra ya unificada bajo su mandato y la alianza con Adeptus Mechanicus asegurada, el emperador estaba listo para iniciar la reconquista de la galaxia. Sin embargo, la dispersión de los primarcas había sido un duro golpe para sus planes. Estos seres sobrehumanos habían sido diseñados no solo como guerreros supremos, sino como perfectos generales y administradores para el futuro imperio de la humanidad. A pesar de este contratiempo, el emperador procedió con la creación de los marines espaciales, utilizando este material genético derivado de los primarcas. Los guerreros genéticamente modificados fueron organizados en 20 legiones, cada una correspondiente a uno de los primarcas perdidos. Aunque no tan poderosos como hubieran sido con sus padres genéticos para guiarlos, los marines espaciales seguían siendo formidables guerreros en batalla, muy superiores a cualquier soldado humano normal. En el año 800 del 30º milenio, el emperador lanzó la Gran Cruzada, una campaña masiva para reconquistar los mundos humanos perdidos durante la era de los conflictos y las tormentas de disformidad. Las primeras etapas de esta cruzada fueron lideradas por el propio emperador, quien dirigía personalmente sus legiones de marines espaciales a custodes y al recién formado ejército imperial, el Astra Militarum, compuesto por humanos convencionales. Este primer año de la Gran Cruzada vio la conquista de la Luna, el satélite natural de Terra. Año siguiente, todo el sistema solar estaba bajo control imperial. Fue entonces, en el tercer año de la Cruzada, cuando ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia. El emperador encontró al primero de sus hijos perdidos. Era el planeta Cotonia, un mundo minero cercano a Terra. El emperador allí encontró a Horus, el 16º primarca según la designación original. Las circunstancias exactas de este encuentro varían según las fuentes, pero lo cierto es que Horus se convirtió rápidamente en el favorito del emperador. Como era el primer primarca encontrado, Horus pasó más tiempo que cualquiera de sus hermanos, forjando un vínculo especial que perduraría hasta la tragedia de la propia herejía. Horus asumió el mando de la 16ª Legión, los Lobos Lunares, que posteriormente serían renombrados como Hijos de Horus. Bajo su liderazgo, la Legión se convirtió en una de las más efectivas y temidas fuerzas de combate del naciente imperio de la humanidad. A medida que la Gran Cruzada avanzaba, más primarcas fueron encontrados en diversos mundos a lo largo de la galaxia. Cada uno de ellos había crecido en circunstancias muy diferentes, lo que había moldeado sus personalidades y filosofías de manera única. Liman Ras, Lobo de Fenris, Ferrus Manus, Hermano de Hierro, Fulgrim, el Fénix, Robute Guilliman, Señor de Ultramar, Magnus el Rojo, el Cíclope, Sanguinius, el Ángel, Lionel Johnson, el primer primarca, Perturabo, el Martillo de Olimpia, Mortarion, el Señor de la Muerte, Lorgar Aureliano,
de quien hemos hecho un episodio, el cual podréis disfrutar, y tendréis abajo el link. En el propio canal tendréis un vídeo al respecto explicando toda la historia. Yagatai Khan, Korrakurs, el acechante nocturno, Angron, el señor de las guerras, Corvus Corax, el libertador, Vulcan, el señor del fuego, y Alfarius Omegon. Bueno, Alfarius y Omegon, aunque es una larga historia. Respecto a estos primarcas, haremos largo y tendido una biografía de cada uno de ellos, al igual que hemos hecho en este canal del de Lorgar, lo haremos con cada uno. Pero vamos a regresar con la historia del emperador. Con cada primarca encontrado, la Gran Cruzada cobró mayor impulso. Estos seres sobrehumanos eran incomparables estrategas y guerreros, capaces de conquistar sistemas estelares enteros con eficiencia implacable. Bajo su liderazgo, las legiones de marines espaciales alcanzaron su máximo potencial y el Imperio de la Humanidad se expandió a un ritmo sin precedentes. La Gran Cruzada no consistía solo en conquista militar per se. El emperador había establecido una doctrina conocida como la verdad imperial, que rechazaba toda forma de religión, superstición y creencia en lo sobrenatural. Esta doctrina se imponía en todos los mundos conquistados, a veces de manera gradual y otras de forma más brusca. La motivación detrás de la verdad imperial era comprensión que solo el emperador sabía, y él consideraba que la fe y la adoración alimentaban a los poderes ruinosos de la disformidad. Si eliminaba la religión, esperaba privar a esas entidades de su principal fuente de poder y proteger así a la humanidad de su influencia corruptora. Sin embargo, esta imposición de la verdad imperial no fue siempre bien recibida. Muchos mundos tenían fuertes tradiciones religiosas arraigadas durante milenios y su eliminación forzosa generaba resentimiento. Este resentimiento será posteriormente explotado por los poderes del caos durante la propia herejía de Horus. A medida que esta gran cruzada avanzaba, el emperador comenzó a delegar cada vez más responsabilidades en sus hijos los primarcas. Él mismo participaba cada vez menos en campañas activas, centrando su atención en proyectos secretos en Terra que no compartía con sus hijos. El más importante de estos proyectos era el Proyecto Telaraña, un ambicioso plan para crear vías de viaje interestelar que no dependieran de la disformidad. El culmen de la Gran Cruzada, esta campaña del emperador y sus hijos para conquistar la galaxia, llegó con la campaña de Ulanor, donde las fuerzas imperiales enfrentaron al mayor imperio orco conocido hasta entonces, liderado por el caudillo Urlak Uruk. Horus, utilizando su característica táctica de punta de lanza, logró decapitar al imperio orco, matando personalmente a Urlak en combate singular. Tras esta victoria de Ulanor, el emperador convocó un gran triunfo para celebrar este hito. En una ceremonia solemne ante las legiones congregadas, el emperador nombró a Horus Señor de la Guerra, otorgándole el mando supremo de todas las fuerzas militares imperiales. Al mismo tiempo, anunció su intención de regresar personalmente a Terra para trabajar en un proyecto que beneficiaría a toda la humanidad. Sé que estás disfrutando escuchándonos, pero permíteme pedirte que nos des tu apreciación. Dale a like al vídeo y al podcast y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Oficio Historicum, y a nuestro canal en iVoox del mismo nombre. De esa manera nos ayudas a expandir la verdad sobre el imperio, los senos y el temible archienemigo. Sé parte de esta historia y gracias por escucharnos. Esta decisión sorprendió a muchos, incluso al propio Horus, su hijo, quien inicialmente se mostró reacio a aceptar semejante responsabilidad. Fue Sanguinius entonces quien finalmente convenció a Horus de aceptar la Gran Cruzada en ausencia del emperador. Con Horus como señor de la guerra y los demás primarcas a cargo de sus respectivos sectores de conquista, la Gran Cruzada continuó su avance como si el emperador no estuviera allí. Este mismo, mientras tanto, regresó a Terra para iniciar la siguiente fase de su gran plan, el ya reiterado Proyecto Telaraña. A medida que la Gran Cruzada avanzaba y el emperador no estaba adelante allí liderando sus tropas, una creciente tensión emergió entre los primarcas y dentro del propio imperio respecto al uso de poderes psíquicos. El emperador, siendo él mismo el psíquico más poderoso jamás conocido, tenía motivos para preocuparse por el riesgo
que representaban los psíquicos no entrenados o indisciplinados. Cada vez más frecuentemente, las fuerzas imperiales descubrían mundos donde los psíquicos habían sucumbido a la posesión demoníaca o habían causado catástrofes por falta de control sobre sus poderes. Este debate se intensificó especialmente en torno a la 15ª Legión, los Mil Hijos, liderada por Magnus el Rojo. Magnus y sus marines espaciales habían abrazado plenamente sus habilidades psíquicas, utilizándolas abiertamente en combate y experimentando con ellas para expandir su conocimiento. Magnus argumentaba que el poder psíquico era simplemente otra herramienta, y que el conocimiento nunca era malvado en sí mismo, solo su aplicación realmente. En el polo opuesto se encontraban primarcas como Mortarion, de la Guardia de la Muerte, y Liman Ras, de los Lobos Espaciales. Mortarion, debido a sus experiencias con señores de la guerra psíquicos en Barbarus, desconfiaba profundamente de cualquier manifestación psíquica. Ras, por su parte, consideraba que la guerra debía ganarse con acero y voluntad, no con trucos mentales, y veía en el uso de poderes psíquicos como algo deshonroso. Esta división amenazaba con fracturar la unidad de las legiones, por lo que el emperador convocó un concilio en el mundo de Nicaea para resolver la cuestión de una vez por todas. A este concilio asistieron representantes de todas las legiones, incluyendo a muchos de los primarcas, así como líderes imperiales importantes. El concilio de Nicaea se celebró en un antiguo anfiteatro, especialmente modificado para la ocasión por Perturabo para acomodar a decenas de miles de asistentes. En un lado de la balanza se situaron los acusadores, encabezados por Mortarion y respaldados por las Hermanas del Silencio, una orden de cazadoras de brujas nulas psíquicas. Presentaron evidencia de los errores causados por psíquicos corrompidos y argumentaron que los poderes de la mente eran demasiado peligrosos para ser utilizados libremente. Al otro lado del banquillo estaba Magnus el Rojo, defendiendo el uso controlado y responsable de los poderes psíquicos. Con su característica elocuencia, Magnus argumentó que el poder psíquico era un don natural de la evolución humana, y que prohibirlo sería como prohibir cualquier otra capacidad. El conocimiento, insistía, nunca debía ser temido, sino comprendido y dominado. El concilio de Nicaea fue también un juicio, directamente a Magnus, acusado de practicar brujería y de introducir prácticas peligrosas en las legiones a través de la institución del Librarium. A medida que presentaba la evidencia, quedó claro que Magnus había cruzado líneas que el emperador había trazado explícitamente con anterioridad, aventurándose en ámbitos de conocimiento prohibido. Para aquellos que no lo sepáis, el Librarium es una institución donde en cada legión los marines que poseen las capacidades psíquicas podían practicarlas sin ningún tipo de restricción y utilizándolas generalmente para el uso de la batalla, para que tengáis una idea. Pero bueno, finalmente, tras escuchar estos argumentos, el emperador dictó sentencia. Su veredicto fue un compromiso que no satisfazo plenamente a ninguna de las partes. Los poderes psíquicos no serían completamente prohibidos, pero serían estrictamente regulados. Los departamentos del Librarium de las legiones serían disueltos y se prohibiría el uso de habilidades psíquicas por parte de los marines espaciales, con la excepción de los navegantes y astropáticos, esenciales para el funcionamiento del imperio. Magnus, profundamente disgustado por esta decisión, protestó vehementemente. Sin embargo, finalmente, movido por su lealtad hacia su padre, accedió a acatar el edicto de Nicaea. Prometió que él y su legión dejarían de practicar las artes prohibidas, aunque en su corazón albergaba dudas sobre la sabiduría de esta restricción. El concilio de Nicaea marcaría un punto de inflexión en la relación entre el emperador y Magnus, sembrando la semilla de desconfianza y resentimiento. Magnus siempre había creído que su padre valoraba el conocimiento por encima de todo, y se sintió traicionado por esta prohibición. Desubicado, no lo entendía. Esta percepción de traición jugaría un papel crucial en los eventos que conducirían a la destrucción de este proyecto telaraña, como os he comentado anteriormente, y en última instancia a la herejía de Horus. Tras este concilio de Nicaea, Magnus regresó a Próspero con sus 1000 hijos, aparentemente acatando la prohibición. Sin embargo, secretamente, Magnus, personalmente, continuó utilizando sus poderes, convencido de que era necesario para el bien mayor. Esto claramente desobedecía lo que había declarado su padre, y tendría consecuencias catastróficas. Mientras tanto, el emperador se había enfocado completamente en el proyecto Telaraña, una ambiciosa iniciativa para aprovechar una antigua red de portales construida por los Eldar.
La telaraña era una dimensión intermedia, ni completamente material ni totalmente inmaterial, cuya creación había sido realizada por los perpetuos, eones atrás. Esta telaraña permitía viajes instantáneos a través de la galaxia, sin necesidad de atravesar la turbulenta disformidad, y por tanto no ser afectados por los poderes ruinosos. El objetivo principal del emperador era crear una puerta de entrada humana a la telaraña desde Terra, y luego expandir la influencia humana dentro de esta red, eventualmente permitiendo un viaje seguro entre los mundos imperiales sin necesidad de exponerse a los peligros de la disformidad. Esto no solo facilitaría la comunicación y el transporte, sino que también reduciría drásticamente la dependencia de la humanidad de la disformidad, debilitando así la influencia de los poderes ruinosos. Para este proyecto, el emperador utilizaba un antiguo artefacto conocido como el Trono Dorado, un dispositivo de incalculable poder psíquico que le permitía mantener abierto un portal a la telaraña mientras sus trabajadores lo exploraban y expandían. El Trono Dorado estaba ubicado en las profundidades del Palacio Imperial, en una cámara fuertemente protegida conocida como la Mazmorra Imperial. Fue en este momento crítico, con el emperador completamente absorto en el proyecto Telaraña, cuando Horus, recién nombrado Señor de la Guerra, fue herido mortalmente durante una misión en el planeta Davin, llevado a un templo de la Logia de la Serpiente. Horus fue sometido a un ritual que supuestamente lo sanaría, pero en realidad este ritual fue una trampa diseñada por el capellán Erebus de los Portadores de la Palabra, de Lorgar, quien ya había caído bajo la influencia del caos. Durante el estado de coma, Horus experimentó visiones distorsionadas del futuro, manipuladas por los poderes ruinosos para hacerle creer que el emperador planeaba ascender a la divinidad, abandonando a la humanidad y a sus hijos, los primarcas. Estas visiones, combinadas con sus propias inseguridades y resentimientos, convencieron a Horus de que el emperador era un tirano que debía ser derrocado. Magnus el Rojo, utilizando sus poderes psíquicos prohibidos, percibió la corrupción de Horus y, horrorizado, decidió que debía advertir al emperador lo antes posible, a pesar del edicto de Nicáea, por lo que reunió todo su poder psíquico, intentó proyectar su conciencia a través de la disformidad hasta Terra, directamente al Palacio Imperial. Sin embargo, en la desesperación de alertar a su padre de este peligro inminente, Magnus cometió un error catastrófico. Su proyección astral, de una potencia sin precedentes, provocó una brecha en las barreras psíquicas que protegían el portal de la telaraña. Esta brecha permitió que entidades demoníacas invadieran el portal, comprometiendo irreparablemente el proyecto telaraña y dañándolo. Cuando Magnus finalmente logró comunicarse con el emperador, fue recibido no con gratitud, sino con una furia terrible. El emperador, viendo destruido el trabajo de décadas en un instante, percibió las acciones de Magnus no como un intento desesperado de ayuda, sino como una traición deliberada, posiblemente influenciada por el caos y resentimiento por el concilio. La advertencia sobre Horus quedó eclipsada por la magnitud del desastre que Magnus había causado sin mala intención. El emperador, en su ira, tomó una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Envió a Liman Ras, el lobo de Ferris, a Próspero con órdenes de llevar a Magnus ante él para responder por sus acciones. Sin embargo, estas órdenes fueron intercedidas y modificadas, por no decir actualizadas, por Horus, ya corrompido, quien convenció a Ras de que el emperador realmente no deseaba que se presentara en Terra a Magnus, sino que fuera aniquilado junto a toda su legión. Y así comenzó la quema de Próspero, la capital de Magnus, una tragedia fratricida donde los lobos espaciales atacaron sin compasión a los 1000 hijos en su propio hogar. Magnus, inicialmente dispuesto a aceptar el castigo por sus acciones, cambió de opinión cuando vio que su mundo y su legión estaban siendo masacrados sin piedad alguna. En un último acto desesperado, Magnus hizo exactamente lo que el emperador más temía: pactó con Tzench, el dios del cambio, para salvar a lo que quedaba de sus hijos. Este pacto transformó a Magnus en un príncipe demonio y transportó a los supervivientes de los 1000 hijos al planeta de los hechiceros en la disformidad. La ruptura con Magnus fue uno de los golpes más duros para el emperador. No solo había perdido a uno de sus hijos más poderosos y mejor dotados, quien realmente seguía siendo leal, sino que también había visto destruido el proyecto de la araña, su mayor ambición. Ahora, en lugar de expandir la influencia humana en la antigua red Eldar, el emperador se vería obligado a sentarse en el trono dorado para mantener cerrado el portal, evitando que las hordas demoníacas invadieran Terra. Y así da comienzo la propia herejía de Horus.
Esta herejía representa sin duda alguna el punto de inflexión más devastador en la historia del propio emperador y de toda la humanidad. Lo que comenzó como un conflicto interno dentro de la jerarquía del imperio se convertiría en una guerra civil de proporciones galácticas que alteraría para siempre el destino de la humanidad. La herejía de Horus, donde el falso emperador se enfrentará al juicio de los dioses del caos y toda verdad será revelada de una vez por todas. Los primeros a unirse a Horus fueron, por supuesto, Lorgar Aureliano, de quien hemos hecho ya el programa al respecto, primarca de los portadores de la palabra. La caída de Lorgar había comenzado mucho antes, tras el incidente en Monarquia. El emperador, disgustado por la adoración religiosa que Lorgar había estado promoviendo, además de su ineptitud a la hora de conquistar planetas, le hizo tomar la decisión de destruir Monarquia, la ciudad perfecta construida por Lorgar y sus portadores de la palabra, en honor al propio emperador. Después de presenciar la demolición de su obra, Lorgar fue obligado a arrodillarse junto a toda su legión ante el emperador y Roboute Guilliman, una humillación que jamás olvidó. Esto llevó a Lorgar a buscar divinidades alternativas, y guiado por sus capellanes Erebus y Corfaron, quienes ya habían sido corrompidos por el caos, le llevó a ir al Ojo del Terror, donde Lorgar descubrió a estos verdaderos dioses, a los poderes ruinosos. Convencido de que estos eran seres dignos de adoración, Lorgar se entregó a ellos y comenzó a preparar el terreno para la corrupción de Horus. Otro hijo que se unió a la herejía fue Perturabo. Siempre sintió que sus esfuerzos no eran reconocidos, asignándole las tareas más arduas y menos gloriosas. Este resentimiento, combinado con la manipulación de Horus, ya sumido en el caos, lo llevó a traicionar al emperador. Tengamos en cuenta que además Perturabo quería y ansiaba poder haber construido el Palacio de Terra, pero esa responsabilidad cayó finalmente en su hermano Dorn. Por tanto, Perturabo, por un lado, era constantemente encomendado a combates poco gloriosos y extremadamente peligrosos, al mismo tiempo de que se sentía que no era lo suficientemente valorado. También se unió Mortarion, el Señor de la Muerte. En el caso del primarca de la Guardia de la Muerte, se unió a esta rebelión en parte por su odio a la brujería y a los poderes psíquicos, aunque, irónicamente, sin darse cuenta, se estaba aliando con las fuerzas más psíquicas de la galaxia. Además de esta brujería era la desconfianza hacia el emperador. Recordemos que Mortarion se sentía humillado y sentía que no pudo conquistar su planeta y culminar su rebelión por culpa de su padre, a quien además veía como un brujo. Todo esto Horus lo aprovechó para convencerle y hacerle unir a sus filas. También tenemos a Konrad Kurz, el acechante nocturno, quien ya estaba directamente al borde de la locura debido a sus visiones del futuro apocalípticas. Su obsesión por la justicia se había transformado en una sed insaciable de terror y castigo, y tras ser declarado traidor directamente por asesinar a civiles inocentes, Kurz vio en la rebelión de Horus la confirmación de sus visiones. Angron, por otro lado, el gladiador, apenas necesitó persuasión alguna. Su odio hacia el emperador, bastante bien justificada, ya que lo había arrancado del campo de batalla en Nuceria, dejando morir a sus camaradas esclavos, nunca se había extinguido. Esto, unido con los clavos del carnicero, implantes que aumentaban su agresividad a costa de sus demás emociones, lo hicieron bastante susceptible a la influencia del dios del caos Khorne. Por tanto, Horus no tuvo ninguna complicación. Respecto a Fulgrim, el Fénix también cayó tras ser corrompido por una espada demoníaca encontrada en el planeta Laeran. Esta arma albergaba un demonio de Slanesh que lentamente fue tomando control de la mente del primarca, transformando su búsqueda de perfección en una obsesión retorcida por el exceso y la autogratificación. Este anhelo de perfección y de búsqueda del placer, de nuevo, facilitó mucho el trabajo a Horus para convencerle de ir en contra de su padre. Y respecto a Farius y Omegon, los primarcas gemelos de la Legión Alfa aparentemente se unieron a Horus de buenas a primeras, aunque sus verdaderas motivaciones y lealtades siempre han sido y siguen siendo objeto de especulación. Algunas fuentes sugieren que uno de los gemelos permaneció leal al emperador, mientras que otro realmente apoyaba a Horus y estaba convencido de la herejía. Juntando estos primarcas, que en total eran 9 incluyendo a Horus, el Señor de la Guerra tenía lista su herejía. Sin embargo, los otros 9 primarcas y sus legiones permanecieron leales al emperador.
Este comienzo de herejía detonará y sucederá en la masacre de Ichban III, donde Horus ordenó un bombardeo vírico sobre el planeta después de haber desplegado allí a los elementos de sus propias legiones, quien consideraba que su lealtad era dudosa hacia él mismo y sus hermanos traidores. Sin embargo, el capitán Gabriel Loken, de los hijos de Horus, quizás el hijo favorito del propio Horus Lupercal, además del capitán Tarvitz, de los hijos del emperador, y otros oficiales leales importantes, descubrieron el plan y alertaron a sus camaradas, y aunque la mayoría murió en un ataque inicial, un número significativo de marines espaciales leales sobrevivió, y resistió al posterior asalto terrestre enviado para eliminarlos. Algunos de ellos pudieron huir y avisar de la traición cometida por Horus. La siguiente gran batalla ocurrió en Ichban V. El emperador, todavía sin comprender la magnitud de la traición de Horus, envió 7 legiones. Sin embargo, 4 de estas 7, es decir, la mayoría, los guerreros de hierro, la Guardia de la Muerte, Legión Alfa y los portadores de la palabra, ya se habían aliado secretamente con Horus. Cuando las 3 legiones leales, los salamandras, los manos de hierro y los cuervos sangrientos, descendieron a la superficie y se comprometieron en combate con las fuerzas de Horus, quien era el traidor que ellos consideraban principal y el cual no tenía tanto apoyo como consideraron, fueron traicionados por sus supuestos aliados. Este evento fue conocido como la masacre de desembarco y resultó en la casi aniquilación de estas 3 legiones leales. Con este movimiento sorpresa, Horus reveló abiertamente su traición. La guerra civil estalló en toda la galaxia mientras las fuerzas leales y traidoras se enfrentaban en innumerables mundos. El imperio había estado en su cenit de poder y ahora se desgarraba por dentro. Mientras la guerra se extendía, el emperador permanecía en Terra, aparentemente ajeno a la magnitud del conflicto. Esta falta de respuesta ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de los milenios. Algunos historiadores sugieren que el emperador estaba demasiado absorto en el proyecto Telaraña, tratando desesperadamente de reparar el daño causado por la incursión psíquica de Magnus el Rojo. Otros argumentan que el emperador tenía un plan más amplio, permitiendo que la traición se desarrollara para exponer y purgar de una vez por todas aquellos que podían haber sido corrompidos por el caos. Lo que es cierto es que mientras la galaxia se sumía en esta guerra, el emperador estaba lidiando con su propia batalla en Terra. Tras la destrucción del portal de Telaraña, entidades demoníacas intentaban constantemente invadir el mundo trono a través de la brecha. El emperador se vio obligado a sentarse en el trono dorado entonces, utilizando su inmenso poder psíquico para mantener cerrado el portal y evitar que los demonios invadieran Terra. Esta tarea consumía gran parte de su atención y energía, dejando la gestión de la guerra en manos del marcador Sigilita y los primarcas leales, en concreto de su hijo Rogaldorn. La guerra de la telaraña, como se conocería este conflicto, fue una batalla secreta pero no menos crucial que la herejía que se desarrollaba en ese momento. Dentro de los túneles de la telaraña, los custodes y las hermanas del silencio combatían contra hordas demoníacas interminables, tratando de contener la invasión mientras técnicos del Mechanicus trabajaban frenéticamente para reparar las brechas. Durante esta guerra interna, el imperio sufrió un golpe devastador cuando Drachnien, una entidad demoníaca conocida como el fin de los imperios, emergió de esta brecha. Este demonio primordial, nacido del primer acto de asesinato en la historia humana, representaba una amenaza existencial para Terra y para toda la humanidad. En un acto desesperado, el emperador momentáneamente abandonó el trono dorado, permitiendo que 1000 psíquicos tomaran su lugar y canalizaran su poder para mantener cerrado el portal durante un día. Durante ese breve respiro, el emperador se enfrentó personalmente a Drachnien en la telaraña. La batalla fue de proporciones cósmicas, invisible para los ojos mortales, pero capaz de desgarrar el tejido mismo de la realidad. Finalmente, el emperador logró contener a Drachnien, no destruyéndolo, pues tal entidad estaba más allá de la destrucción, sino encerrándolo en el cuerpo de Ra Endymion, un custode. Con sus últimas fuerzas ordenó a Ra, el custode, adentrarse en los laberintos infinitos de la telaraña, alejando así a Drachnien de Terra y de la humanidad. Mientras tanto, en la galaxia, Horus avanzaba implacablemente hacia Terra.
Su estrategia no era conquistar todo el imperio, sino llegar directamente al corazón del poder imperial y decapitar a su líder. Sabía que con el emperador muerto, el imperio colapsaría rápidamente. Tras años de guerra, Horus finalmente llegó al sistema solar. La batalla de Beta Garmon, conocida como la Puerta Ardiente, marcó el inicio de la campaña solar. Las fuerzas traidoras derrotaron a las defensas exteriores del sistema solar y se abrieron camino hacia Terra. En la propia Terra, Rogal Dorn, primarca de los puños imperiales, había estado fortificando el palacio imperial durante años, convirtiéndolo en la fortaleza más formidable jamás construida. Junto a él estaban los custodios, los que quedaban de las Hermanas del Silencio, y contingentes de marines espaciales leales, y una cantidad indeterminada de millones y millones de soldados del ejército imperial, dispuestos a dar su vida por el emperador y por los leales. El asedio de Terra comenzó con un bombardeo orbital masivo que fue parcialmente contrarrestado por los escudos de palacio, diseñados por la mente maestra de Dorn. Cuando los escudos finalmente cayeron, las fuerzas traidoras descendieron sobre el palacio imperial como una marea oscura. Durante estos primeros días de asedio, la defensa exterior del palacio cayó una tras otra. Los traidores, reforzados por demonios y marines corrompidos por el caos, parecían imparables. Sin embargo, las fuerzas leales resistieron con determinación sobrehumana. Cada metro de terreno costaba ríos de sangre a los atacantes. La llegada de Yagatai Khan y sus cicatrices blancas, que habían estado luchando en su propia guerra, reforzó momentáneamente a los defensores. El Khan lideró audaces contraataques con su característico estilo de guerra móvil, causando estragos en las líneas traidoras. Sanguinius, el primarca alado de los Ángeles Sangrientos, se convirtió en el símbolo de resistencia leal. Su presencia inspiraba a los defensores a hazañas de valor sobrehumano. En un duelo épico, en la Puerta de la Eternidad, Sanguinius se enfrentó a Kavadna, un devorador de almas de Khorne, que había atormentado a su legión durante años. Tras un combate brutal, Sanguinius logró derrotar al demonio, rompiéndole la espalda y arrojándolo de vuelta a la disformidad. A pesar de estos momentos de triunfo, la situación para los defensores se volvía cada vez más desesperada. Las líneas interiores del palacio comenzaban a ceder y los suministros escaseaban. Fue entonces cuando llegó la noticia de que Lionel Johnson, Gilliman y Lyman Rush estaban en camino con sus legiones para reforzar Terra. Horus, consciente de que el tiempo jugaba en su contra, tomó una decisión desesperada. Bajó los escudos de su nave insignia, el espíritu vengativo, en una clara invitación al emperador. Sabía que si lograba matar al emperador antes de la llegada de los refuerzos, la victoria sería suya independientemente de lo que ocurriera en Terra. El emperador, percibiendo esta oportunidad también para él, decidió enfrentarse personalmente contra Horus, acompañado por Sanguinius, Dorn y un grupo selecto de custodes. El emperador se teletransportó al espíritu vengativo para el enfrentamiento final. Lo que ocurrió a bordo de la nave insignia de Horus ha sido objeto de innumerables relatos, muchos de ellos contradictorios. Lo que parece cierto es que Sanguinius llegó primero a la sala del trono de Horus. Allí, el primarca alado intentó razonar con su hermano, apelar a su antigua lealtad y honor, pero Horus, completamente corrompido por el caos, era ya una sombra retorcida de lo que había sido. En un combate brutal, Horus mató a Sanguinius, rompiendo su cuerpo perfecto y extinguiendo su noble espíritu. Cuando el emperador llegó y vio el cuerpo de su hijo más amado, un dolor indescriptible lo invadió. Enfrentándose a Horus, el emperador inicialmente se contuvo, resistiéndose a utilizar todo su poder contra aquel que había sido su hijo predilecto, su primer hijo, el primero que encontró. Esta vacilación permitió a Horus infligir terribles heridas al emperador durante todo el combate. Fue solo cuando un custodio llamado Olanius Pius, aunque según algunas versiones un simple humano, se interpuso entre Horus y el emperador, siendo desintegrado instantáneamente por el poder del primarca corrompido, que el emperador comprendió que no quedaba nada de su hijo en aquel ser monstruoso. En ese momento, el emperador concentró todo su inmenso poder psíquico en un único y devastador ataque que no solo destruyó el cuerpo físico de Horus, sino que aniquiló su alma, borrándola de la existencia. Este acto final consumió casi toda la energía restante del emperador. Mortalmente herido, como ya estaba anteriormente por un ataque de Horus, y tras este ataque devastador contra su propio hijo, apenas consciente, fue encontrado por Rogal Dorn, en el borde entre la vida y la muerte, quien lo llevó de vuelta a Terra. Allí, siguiendo las instrucciones apenas audibles del moribundo emperador, su hijo lo conectó al trono dorado, un dispositivo que originalmente había sido diseñado para controlar el portal de la telaraña,
pero que ahora servía como un sistema de soporte vital. La herejía de Horus había terminado, pero a un costo incalculable. La mitad de las legiones de marines espaciales habían traicionado al Imperio. Terra y muchos otros mundos que estaban en ruinas, y el emperador, el ser más poderoso que la humanidad había conocido, estaba reducido a un estado entre la vida y la muerte, incapaz de comunicarse o interactuar con el mundo material, excepto a través de manifestaciones psíquicas. El sueño de la humanidad unida avanzando hacia un futuro dorado, bajo el liderazgo directo del emperador, se había acabado. En su lugar emergía lentamente una sociedad distópica, gobernada en nombre del emperador por los altos señores de Terra, donde la superstición, el dogma y el miedo poco a poco reemplazaron a la razón. El progreso y la esperanza que el emperador había intentado fomentar se desvanecían. La herejía de Horus no solo cambió el curso de la historia humana, alteró fundamentalmente la naturaleza misma del imperio y estableció las condiciones para los 10.000 años de estancamiento, guerra y sufrimiento que seguirían. Tras esta batalla final y la deposición del emperador en el trono dorado, comenzó la etapa más enigmática y compleja de la propia existencia del emperador. Mortalmente herido y con sus fuerzas vitales desvaneciéndose rápidamente, fue depositado, reiteramos, en este trono dorado. El proceso fue complicado y muy doloroso. Tecnosacerdotes de Adeptus Mechanicus trabajaron frenéticamente bajo la supervisión directa de Dorn. Había, sin embargo, un problema. El trono dorado requería una fuente inmensa de energía psíquica para funcionar correctamente. Normalmente esta energía provenía del propio emperador, pero en su estado actual no podía generar el poder necesario para mantener tanto el funcionamiento del trono como el sello del portal de la telaraña. Fue entonces cuando Malcador el Sigilita, quizás uno de los personajes más fieles al emperador y que lo acompañó desde la vieja noche, canalizó su propio poder psíquico para mantener cerrado el portal, una tarea que consumió rápidamente su vitalidad. Cuando finalmente fue removido del trono para que el emperador pudiera ser instalado en él, Malcador estaba reducido a poco más que un cascarón desecado. Toda su energía vital había sido agotada. En sus últimos momentos de vida y con su último respiro, Malcador tomó la mano de Rogal Dorn y le susurró: «He estado con él desde el principio, lo vi hacer cosas maravillosas, pero ahora», y estas fueron las últimas palabras, antes de desintegrarse en cenizas, no pudo acabar el mensaje que tenía para su hijo sobre el emperador. Su cuerpo finalmente sucumbió, y todo el estrés y energía que había consumido para salvar la vida del emperador le había sometido y fallecido por ello. Con Malcador muerto y el emperador instalado en el trono dorado, comenzó una nueva era para la humanidad. El cuerpo físico del emperador estaba severamente dañado, mantenido vivo únicamente por los sistemas arcanos del trono. Sin embargo, su mente y poder psíquicos seguían siendo formidables, aunque ahora estaban casi completamente dedicados a mantener cerrado el portal de la telaraña y a alimentar el Astronomicon, el faro psíquico que hacía posible que los navegantes pudieran navegar, valga la redundancia, por la disformidad con relativa tranquilidad. El Astronomicon se convirtió en la manifestación más visible del poder continuo del emperador. Aquellos que podían ver su luz, como los navegantes, sabían que el emperador seguía ahí, con vida, iluminando el camino de la humanidad. Este faro psíquico proyectaba una luz inmaterial a través de la disformidad, visible para navegantes y permitiendo así que las naves imperiales atravesaran la turbulenta disformidad con relativa seguridad. Sin el Astronomicon, el viaje interestelar sería prácticamente imposible y el imperio se fragmentaría rápidamente. Para mantener este Astronomicon funcionando a plena potencia, se estableció un sistema mediante el cual un coro de psíquicos humanos ampliaba y proyectaba la señal originada por la mente del emperador. Este coro estaba compuesto por 10.000 psíquicos, cuidadosamente seleccionados y preparados para esta tarea. Sin embargo, la tensión de canalizar tal poder sobrehumano era demasiado para estos psíquicos. Aproximadamente 1.000 de ellos morían cada día, sus cuerpos y mentes consumidos por la inmensa energía que canalizaban. En la actualidad, del 42º milenio, se dice que este consumo ha ascendido ya a todo el coro, es decir, a los 10.000 psíquicos que cada día fallecen destruidos por la necesidad psíquica del emperador de mostrar la luz en la disformidad. Para reemplazar estos psíquicos, el imperio estableció un sistema de tributo, donde cada mundo debería entregar a cualquier psíquico detectado entre su población. Estos serían transportados a Terra en las temibles naves negras, donde serían examinados para determinar su utilidad. Aquellos consideraron suficientemente estables
pero no realmente tan útiles más allá de su consumición, serían utilizados por el coro del Astronomicon. Los demás serían destinados a otros usos imperiales, o, si eran considerados demasiado peligrosos, también eran sacrificados. El trono dorado entonces, en sí mismo, se convirtió en un monumento sacrosanto, el centro físico y espiritual del imperio, ubicado en lo más profundo del Palacio de Terra, en la cámara conocida como la Sala del Trono. El emperador, sentado en ese trono, era adorado diariamente por miles de peregrinos que nunca llegarían a verlo directamente. Solo los custodes, los eternos guardianes del emperador, y ocasionalmente algún señor de Terra tenía autorización para entrar en la sala. La apariencia física del emperador en el trono dorado ha sido objeto de innumerables descripciones, muchas de ellas contradictorias. Sabemos que cuando se reunió con las futuras hermanas de batalla durante la era de la apostasía, el emperador pudo hablar con ellas y ellas lo vieron y observaron cómo era, pero tanto a ellas como al resto de personas que han entrado en este trono se les ha advertido vehementemente de informar de qué hablaron o qué vieron durante su estancia en presencia del emperador. Algunos hablan de un cadáver momificado, con la piel como un pergamino, estirada sobre huesos. Otros sugieren una figura más etérea, luminosa, cuya verdadera forma es imposible de entender a simple vista. Lo cierto es que el cuerpo físico del emperador ha estado degradándose lentamente a lo largo de los milenios, a pesar de todos los esfuerzos de Adeptus Mechanicus por mantenerlo con vida y funcionando en el trono dorado. Y es cierto que el emperador físicamente está incapacitado, pero psíquicamente se mantiene activo. Surgió la cuestión de quién gobernaría el imperio en su nombre. Rogal Dorn, uno de los pocos primarcas leales que sobrevivieron a la herejía, inicialmente asumió gran parte de esta responsabilidad. Sin embargo, pronto se hizo evidente que un sistema de gobierno más formal era necesario. Así nacieron los Altos Señores de Terra, un consejo compuesto por los líderes de las principales organizaciones imperiales, como el Adeptus Terra, la Inquisición, Adeptus Mechanicus y otras más. Estos altos señores gobernarían en nombre del emperador, interpretando su voluntad y administrando el vasto imperio que habían construido. Pero mientras las estructuras políticas se reorganizaban, un cambio aún más profundo estaba ocurriendo en la psique colectiva de la humanidad. Durante la Gran Cruzada, el emperador había promovido activamente el ateísmo a través de la verdad imperial, prohibiendo toda forma de adoración religiosa, como hemos comentado anteriormente. Pero tras su ascensión al trono dorado, se le comenzó a ver poco a poco como una figura divina, y esa tendencia se intensificó exponencialmente. Para la mayoría de los humanos comunes, la idea de que el emperador era un dios era no solo reconfortante, sino lógica. ¿Qué otra cosa podía ser un ser de tal poder, que había unificado la humanidad, conquistado la galaxia y ahora guiaba a los navegantes a través de la disformidad, mientras mantenía a raya a los horrores y xenos que acechaban a la humanidad? En el 32º milenio, los anteriores pequeños cultos se habían fusionado en una organización masiva conocida como el culto imperial, el Adeptus Ministorum, también conocido como la Eclesiarquía. Este culto imperial proclamaba al emperador como el dios de la humanidad, el único y verdadero de la especie humana, cuyo sacrificio diario en el trono dorado protegía a toda la humanidad de la amenaza del caos y los xenos. La ironía de esta situación no pasó desapercibida para aquellos que conocían la verdadera historia de la Gran Cruzada y de la vida del emperador, quien había trabajado incansablemente para eliminar la religión y la superstición. Ahora era adorado como un dios por trillones de personas en toda la galaxia. La verdad imperial, que había sido uno de los pilares ideológicos del imperio, fue gradualmente reemplazado por el credo imperial, un conjunto de doctrinas religiosas que proclamaban la divinidad del emperador. Poco a poco, según pasaron los milenios, los primarcas leales fueron muriendo o desapareciendo, pero la presencia del emperador en el trono dorado seguía siendo vital y seguía permaneciendo allí. Sabemos que el emperador pudo hablar de vez en cuando. Su última aparición y su último comentario fue a su hijo Guilliman, cuando Guilliman fue resucitado en el 41º milenio, el cual ipso facto solicitó consejo a su padre. En este caso, la conversación entre ellos fue bastante escueta y bastante brutal, ya que el emperador no hablaba, sino depositaba ideas y pensamientos de forma quirúrgica en la mente de Guilliman, tratándolo como una herramienta, como un traidor, como un farsante, como débil,
pero al mismo tiempo como su único hijo, su única esperanza, el emperador de la humanidad, quien debía sucederle y debía salvar a la especie humana. Por tanto, nos encontramos ante una imagen enigmática, un ser que actualmente sigue depositando el trono dorado y del cual existen varias teorías que podrían acontecer en un futuro. Existe, por ejemplo, una de ellas donde se considera al emperador un caparazón de otro ser en el que se reencarnará, el Star Child o Niño de las Estrellas. Se cree que esta parte del emperador, que se proyectó en la disformidad, nacerá como una chispa divina y reencarnará al propio humano. También se cree que es alimentado por la idea de la divinidad del emperador y que cuando este Niño de las Estrellas aparezca, sucederá al emperador, porque más que otra cosa, porque es su reencarnación y llevará a la humanidad a su mejor momento. Pero esta idea del Star Child tiene su parte oscura, que es la teoría del Rey Oscuro, una teoría donde el emperador, y es cierto que esto tenemos conocimiento, el propio emperador podría haber ascendido a ser un rey del caos, un dios del caos, pero él mismo se negó a tal cometido. Prefería morir a ascender a la demonicidad, como un quinto heraldo, un quinto dios del caos, el quinto poder ruinoso. Pero aún existe la posibilidad, y quién sabe, de que el emperador finalmente germine y se genere en la disformidad como un dios del caos. Aún así, esto son teorías y cada uno puede pensar lo que crea conveniente. Lo que está claro es que ahora mismo el emperador está cada vez más débil. Es cierto que mantiene el Astronomicon y es cierto que mantiene la telaraña unida, pero los acontecimientos que vayan sucediendo lo veremos según la historia se vaya desarrollando. Actualmente en el 42º milenio sabemos que Guilliman junto a su hermano Lionel Johnson ya están ahí protegiendo a la humanidad y que el emperador al menos puede como mínimo suspirar un poco, aunque sea por un momento. Pero quién sabe lo que sucederá ahora. Los peligros en este 42º milenio, ya dentro del inicio de los tiempos, no sabemos qué va a suceder, no sabemos cómo van a acabar estos acontecimientos y cualquier cosa podría estar por venir. Con esto terminamos esta narración de esta semana. Disculpadme, en serio, por la tardanza, pero ha sido unos días terribles, tanto por enfermedad, porque tengo una gripe terrible y tos, he estado semana y media reventado. También he tenido una visita familiar de mi hermano que no ha venido un año, entonces me tocaba estar con él y no podía hacer vídeos. Y además este vídeo me ha costado porque estoy bastante desmotivado estos días. Temas míos personales que me han hecho considerar y decir, había momentos que quería terminar la narración porque es que temas míos. Entonces me disculpo con vosotros por la tardanza de este vídeo. Voy a intentar hacer la mejor edición posible para que lo podáis disfrutar de la mejor manera. Y lo dicho, si me he dejado algún momento importante, relevante que consideréis, por favor dejadlo abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado la narración. Ya sé que la narración de Lorgar Aureliano fue mucho más larga, son 2 horas, lo comprendo, y que esta ha sido más corta, pero es que realmente si somos sinceros, el emperador per se no tiene las historias como sus hijos primarcas, es decir, hay mucha más historia de Guilliman que del propio emperador. Lorgar y Guilliman son, por ejemplo, un ejemplo claro, incluso podemos hablar del propio Angron, tienen historias mucho más largas que el propio emperador, porque el emperador es una especie de poder temático en Warhammer. No es tanto un personaje, sino una fuerza de naturaleza. Es un eje conector y motor de la historia más que un propio personaje per se. Es decir, cuando el emperador acude a los primarcas, el emperador no es el protagonista, son los primarcas. Por eso también me he saltado este apartado de los primarcas, porque ya lo trataré yo en la narración de cada uno de ellos. El pacto con los dioses del caos, por ejemplo, tampoco se saben los detalles. Muchos detalles de la vieja noche tampoco se saben, y la historia y la vida del emperador antes de la era de los conflictos tampoco se sabe, entonces hay muchos vacíos, es un personaje bastante enigmático y encima ahora está hecho una patata en el trono dorado, entonces tampoco podemos saber mucho de él. Por eso me disculpo si me ha faltado algún detalle, pero es que del propio emperador poco más, y una que intento exprimir y algunas cosas me las he quitado encima porque no son importantes para alguien que quiera iniciarse, aunque sea una narración larga, que lo comprendo, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho más los propios primarcas que el propio emperador, porque es que el emperador tiene poca información per se. Lo dicho, para mí es un motor, el emperador es un eje, mueve la historia, pero no la cuenta, no la describe, no la vive en sus hechos
Digamos que el emperador es como una justificación de todo lo que ocurre en Warhammer, más que otra cosa. Entonces nada, con esto termino la narración, espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente episodio. Os pido por favor que valoréis el vídeo, le deis un like y lo compartáis. Recordad que también estamos en iVoox, por si lo queréis en formato podcast. Y os voy a pedir ayuda porque es que este vídeo me ha costado bastante, tema personal y tema tal. Por favor, ayudadme porque necesito un poquito de apoyo para hacer estos vídeos porque es que cuestan hacerlos y sobre todo si pongo ahora imágenes animadas y demás. Dicho esto, espero que os haya gustado. Un saludo y un besazo y nos vemos en la siguiente narración. Hasta pronto. Que el emperador os proteja. Y aquí ha llegado el episodio de Officio Historicum. Esperamos que te haya agradado. Y te recordamos que puedes darle a like y compartirlo tanto en YouTube como en iVoox. Dicho esto, buenos días, tardes o noches, y que el emperador os proteja.